este hermoso tema, Canción para Bárbara de Santiago Feliú y León Gieco, arrancamos un nuevo capítulo de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión. Te contamos, lo iniciamos ayer, una semana que va a ser muy intensa en Venezuela, ya lo fue el fin de semana, y las noticias se van sucediendo de manera vertiginosa en esta disputa, en este choque entre gobierno y oposición en ese país. Para analizar este tema nos comunicamos ya mismo con Andrés Allari. Hola, comandante, ¿cómo estás? Un abrazo acá desde Washington. Yo, bueno, metido todavía en la campaña, porque también está en el último tramo la campaña presidencial en Estados Unidos, pero ya estuve viendo un poco de refilón, así que voy a pedirle a usted que vayamos desandando el camino noticioso de Venezuela, que en materia de política internacional y regional, evidentemente, más allá de las elecciones en Estados Unidos que son dentro de 15 días, la papa caliente se sitúa ahora nuevamente en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más, ¿no? Sí, de nuevo con un fin de semana agitado, con la Asamblea Nacional de Venezuela a manos de sectores opositores y que pretenden, parece, imitar estos golpes parlamentarios que ya han sufrido Honduras, Paraguay y Brasil sucesivamente en el continente, pero bueno, no es el mismo escenario. No es el mismo escenario, pero también hay que decir que fue un golpe de timón inesperado, ¿no? No es el mismo escenario principalmente. Bueno, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero en Venezuela el poder judicial no está controlado por la oposición, Ujú. como sí sucedió durante el golpe contra Mel Zelaya en Honduras y como sí sucedió en el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil, principalmente en esos dos países, ¿no? Donde el poder judicial en esos procesos destituyentes jugó un papel protagónico. Sí, además el otro dato es que en Venezuela no existe la figura del impeachment y digamos no puede el Parlamento revocar el mandato del presidente, que es lo que quieren hacer, y es que lo que pasó hace poquitas horas, que es iniciarle un juicio político al presidente constitucional Nicolás Maduro. Pero ¿cuál es en este caso? Porque habíamos dicho es un giro inesperado en la política interna de Venezuela. ¿Por qué se produce esto? Me imagino que ya lo charlaron ayer, pero me gustaría que lo volvamos a poner sobre la mesa. Son dos factores. Uno es la suspensión del referéndum revocatorio, al cual el Consejo Nacional Electoral le encontró demasiadas irregularidades y dijo que fue un proceso fraudulento. El segundo argumento es que el presidente Nicolás Maduro no está cumpliendo sus funciones. Ayer estaba viendo algunos titulares y uno de los argumentos que se presentaba mediáticamente para impulsar este proceso destituyente es que otra vez una noticia que sacan de nuevo del cajón del archivo, que ni el presidente Nicolás Maduro habría nacido en Colombia también. Exactamente, sí, eso es el otro argumento que parece ya de ficción, ¿no? Es como la nacionalidad de Obama, ¿no? Que no nació en Hawái, sino en Kenia. Bueno, ya habíamos también nosotros hecho en algún momento a lo largo de este año eh, una reflexión en torno a que lo más sano para salir de la crisis política en Venezuela era que se realice el referéndum. Hay Sí. una batalla ahí político-dialéctica porque la oposición dice el gobierno no quiere validar el referéndum, el gobierno dice la oposición a propósito hizo mal el proceso de recolección de la firma, fuera de tiempo. Creo que ni siquiera nosotros entendemos bien quién lleva la razón ahí, pero es lógico que si no se lleva adelante el referéndum, se genere una inestabilidad política. Sí, sin dudas, y por eso las noticias han sido muy vertiginosas. Recordemos también la inesperado convocatoria al diálogo con una mediación del Papa Francisco que se realizaría este domingo en Isla Margarita, que en un principio la oposición dijo que sí, pero después dijo que no. Hay sectores que quieren ir, sectores que no.
y mañana la oposición va a tratar de reeditar la llamada toma de Caracas para exigir la ampliación, que se ponga en marcha, que no se vaya para atrás con el referéndum revocatorio, y hoy fue el turno de los sectores oficialistas. Bueno, vamos a empezar a ver los materiales audiovisuales. Ahora, una pregunta más. En la decisión o en la determinación de que no haya referéndum, esto incluye, obviamente, el año 2016. ¿El 2017 también? ¿Ya estaría descartado para el 2017 también? Aparentemente sí. Perfecto. Vamos a empezar a repasar las informaciones con un reporte en primer término de la Agencia Francesa de Prensa. En una nueva acalorada sesión, el Parlamento venezolano aprobó el martes un procedimiento encaminado a abrir un juicio político y penal contra el presidente Nicolás Maduro. La mayoritaria bancada opositora acusa al mandatario de propiciar la ruptura democrática con la suspensión del referendo revocatorio en su contra, por orden del ente electoral a instancias de la justicia. También por supuesto abandono del cargo, figura que según juristas se tipifica en la Carta Magna cuando el jefe de Estado deja de cumplir las funciones para las que fue elegido. La Asamblea Nacional, a la que el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado en desacato, citó además a Maduro el próximo martes. Aprobado. Siguiente propuesta, ciudadano secretario. Acalorada discusión hoy en el Parlamento. Finalmente, mayoría opositora definieron esta convocatoria a Nicolás Maduro para dentro de una semana y para que dé explicaciones sobre esta situación. Y también había una noticia que llegaba en los últimos minutos, que es que el Poder Judicial declara en desacato a la Asamblea, al Poder Legislativo, ¿no? Que no es un dato para nada menor. Exactamente, por lo tanto se supone que las acciones eran nulas, pero bueno, siempre cuando se trata de división de poderes, que un poder se refiere al siguiente, es complicado. Es complicado y está el tema de la calle también, que es fundamental en toda la historia de la política venezolana en los últimos 15 años. Vamos a empezar a repasar testimonios de Nicolás Maduro, a ver cuál es la línea que va implementando. Efectivamente, Nicolás Maduro llegó hoy de una gira de 5 días, primero por países integrantes de la OPEP, es decir, los países petroleros y gasíferos, para tratar de estabilizar un precio del crudo que no sea tan bajo, y luego de esa gira pasó por el Vaticano y se reunió sorpresivamente con el Papa Francisco para lograr esta mediación. Apenas llegado a Caracas, fue recibido por una multitud y frente al Miraflores dio un discurso, aquí uno de los extractos. Y yo estaba pendiente del circo malo de Ramos Alup, el circo de Ramos Alup, la Asamblea Nacional de Caburguesa inútil que ellos han destruido. La Asamblea Nacional se ha transformado en un rincón de la maldad, de la amargura. Es una asamblea inútil para los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo. Y es una asamblea que tiene un solo objetivo: hacerle daño a Venezuela. Yo les digo, en Venezuela no ha habido golpe parlamentario, ni vamos a permitir golpe parlamentario de ningún tipo. Que lo sepan, la derecha aquí y la derecha allá. Si se comen la luz, actuaré con la Constitución y la mano de hierro de la Unión Cívico-Militar. Si se comen la luz, lo digo suavecito, pues. Esta Constitución nos da los instrumentos para defender el derecho al pueblo, a la democracia, a la paz. Y yo les garantizo a ustedes que nada ni nadie les va a quitar a ustedes el derecho a la libertad, a la democracia, a la paz, a la vida. Ahí uno de los testimonios del presidente Nicolás Maduro, que fue recibido por una multitud en Caracas,
El segundo testimonio ya manda mensajes para el norte. Vamos a ver en qué términos lo hizo. Lo mismo hicieron en septiembre, el 1 de septiembre. ¿Ustedes se acuerdan del 1 de septiembre? Que la toma de Caracas, que venían a asaltar esto, etc. No tienen derecho a llenar de zozobra a la familia venezolana. No tienen derecho. Y cuando parecía que ya se le había pasado la locura de fin de año, ha llegado el coletazo Obama. Es un coletazo. Ya Obama se va. Y Obama tiene una obsesión con Venezuela, con la revolución bolivariana. Lo lamento mucho, porque el comandante Chávez y yo quisimos ser amigos de Barack Obama por su historia como líder de Chicago, pero él prefirió meterse a los intereses imperiales del Pentágono, del Comando Sur, y tiene una obsesión por destruir a Venezuela como sea. Pero Obama, ni tu coletazo, ni 1000 coletazos podrán con la Venezuela que quiere paz, que quiere dignidad, que quiere soberanía. Hoy somos más antiimperialistas que nunca. Lo lamento mucho, de verdad. Y los Estados Unidos, el próximo martes elige presidente o presidenta. Como dicen en el mundo entero, hay consenso en el mundo de que Estados Unidos está eligiendo entre alguien muy malo y alguien muy peor. Es una cosa increíble. Pero que sepan que Venezuela está lista hoy, mañana y siempre para hacerse respetar por quien gobierne los Estados Unidos de Norteamérica, sea uno o sea otra. Una declaración importante también, una repercusión sobre toda esta trama política, es la del ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a verlo. 3 de octubre, la Asamblea Nacional y su Junta Directiva promovió un acuerdo en el cual se inmiscuye a la institución castrense. Al respecto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a sus más genuinas tradiciones democráticas y en estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa al glorioso pueblo venezolano y al contexto de las naciones sus reservas en cuanto al contenido y estilo de algunos de los planteamientos formulados en el precitado acuerdo, que lamentablemente en nada contribuyen a la concordia, la armonía y el entendimiento que se requiere para superar las dificultades y avanzar en la solución de los problemas que nos aquejan. El verdadero propósito no es otro que afectar gravemente la institucionalidad mediante el caos y la anarquía, para finalmente derrocar al gobierno legítimamente establecido del señor Nicolás Maduro Moros, que para nosotros no es una parcialidad política, sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ejerce la suprema autoridad jerárquica y a quien le reiteramos nuestra incondicional lealtad y el inquebrantable compromiso de cumplir y hacer cumplir fielmente la suprema ley de la República. Y quien se refirió a esta instancia de diálogo que se pretende establecer con la mediación papal fue el dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky. ¿A qué juega el gobierno? ¿A qué se divide la unidad? Ahora, yo no me voy a prestar al juego del gobierno. La unidad tiene diversidad, diferencias, pero la unidad, si no la entendemos el valor que tiene,
Si jugamos a destruir la unidad, lo que le estamos es haciendo el trabajo al gobierno. Con la reflexión de Marco Salgado, periodista y analista, corresponsal de Hispan TV en Caracas, él es de nacionalidad argentina y estuvo charlando con Radio del Plata justamente de ese país. Vamos a destinarle unos minutitos a ver qué es lo que nos comenta. Yo te diría que hay referentes más que líderes. Uno es Capriles, que es el gobernador del estado Miranda. Otro es, y que fue candidato a presidente 2 veces, ¿no? Perdió primero con Chávez y después con Maduro. Otro es el mismo López, aunque de alguna manera está muy aislado. López tiene mucha presencia a nivel internacional por las campañas internacionales que hace la esposa de López, Lilian Tintori, y mucha presencia en medios internacionales enfrentados con el gobierno venezolano, pero hacia adentro no tiene mucha prédica. ¿Y hay algún tapado que no conozcamos? Bueno, Henry Ramos Ayub, que es un dirigente histórico de Acción Democrática, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional, ha venido tomando cierta preponderancia y vocería dentro de la oposición. Más allá de ellos, no hay nadie. Ese es uno de los problemas que tiene la oposición. Más allá de que ellos tienen una mesa de la Unidad Democrática, que han ido en lista única en las últimas elecciones parlamentarias, no tienen un líder definido, y eso también hace que... Y no tienen tampoco, yo te diría, una enorme capacidad de movilización. Bien. Si bien han logrado movilizar mucho el último 1 de septiembre, esa movilización tenía que ver con mucha gente que lo que quería es que hubiera referéndum revocatorio. Ante esta situación que te comentaba antes, el referéndum revocatorio prácticamente ya no se va a hacer, ni este año ni el año que viene, y la declaración de guerra de la Asamblea Nacional ayer también suma en ese sentido. A ver, creo que de alguna... Sí, quería preguntarte además, ¿cómo es el vínculo hoy entre Maduro y Diosdado Cabello, digamos, que son las dos vertientes del chavismo? Hay muchas versiones y muchos rumores en ese sentido de que están enfrentados, pero en realidad, si uno lo ve en términos de la política diaria en Venezuela, ellos juegan en línea. O sea, el presidente Maduro y Diosdado Cabello, que es un hombre muy cercano a Chávez, que formó parte de la rebelión militar que encabezó Chávez, con la cual se hizo conocido en Venezuela y después presidente, pero digamos, si uno lo ve en términos de las declaraciones y de cómo se mueven hacia afuera, hoy por hoy no se podría decir que hay una división entre ellos, ¿no? Por supuesto, versiones y rumores hay muchísimas. Diosdado Cabello se ha pasado los últimos meses pateando todo el país y haciendo actos multitudinarios realmente grandes en cada una de las provincias del país, pero en principio juegan en línea. Yo te diría que incluso este momento, esta medida que toma la Asamblea Nacional de ir tan fuerte contra el resto de los poderes públicos y especialmente contra el presidente, va a bloquear al chavismo, que está golpeado por la crisis económica, que está golpeado... Bueno, ahí interesante testimonio de alguien en el propio terreno que nos ayuda también a ver cuál es la disputa, la guerra de posiciones que hay en Venezuela. Sí, coincidamos, Mariano, en base un poco a los materiales que estuvimos compartiendo, que ya el hecho político de que el ministro de Defensa, jefe militar de las Fuerzas Armadas, tenga que salir a dar ese tipo de explicaciones es un indicador de la gravedad institucional de lo que se está viviendo. Que el Poder Judicial diga que el Poder Legislativo ha entrado en desacato, también marca un poco el tenor de esta batalla política que se está dando en la República Bolivariana de Venezuela. Entre otras cosas que hay que analizar, ¿no? Entre muchas otras. Sí, también lo que uno desprende de estos apoyos al gobierno constitucional es que, a diferencia de lo que ocurrió en Paraguay, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil y en la propia Honduras, el chavismo tiene aliados muy fuertes. Si no puede meter una cuña ahí la oposición, el golpe no va a propiciarse. ¿Y vos cómo viste el ánimo de Nicolás Maduro, más allá de las palabras, el semblante de Maduro en los discursos que dio?
No, lo vi fuerte, teniendo en cuenta que vino de una gira de 5 días, que apenas aterrizó, se fue a ese acto, que de esas 110 horas que duró, la mitad fueron viajes muy extensos, lo vi decidido. Me parece que la manifestación fue muy amplia y me parece que la oposición con actos como el que generó en la Asamblea Nacional, con su oposición al diálogo y con intentos ya abiertamente de golpe institucional, abroquela al chavismo, incluso a los sectores que están descontentos por la política económica, descontentos por la inflación y por algunas situaciones que se están viviendo. Esta situación obviamente lo que hace es abroquelar a esos sectores. Recordemos, Mariano, también que la oposición tiene obviamente la posibilidad de acudir a las elecciones presidenciales, no recuerdo ahora cuándo es exactamente la fecha, 2019. y que cuenta con muy buenas posibilidades de ganar, porque ya le ganó la legislativa de manera muy clara a las fuerzas chavistas y estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales cuando triunfó Maduro por un margen muy estrecho. Pero que haya ganado las elecciones legislativas y que controle la Asamblea Nacional es un indicador, obviamente, de que en elecciones limpias perfectamente la oposición podría imponerse en elecciones presidenciales también. Sí, digamos, en general, encuestas que se han hecho indicarían que si las elecciones fueran hoy, eso podría ocurrir. La cuestión es lo que decía Marcos Salgados también sobre la división dentro del campo opositor, ¿no? Sectores derechistas muy duros que no quieren ningún tipo de diálogo y quieren una salida violenta, y otros sectores que ante el llamado de diálogo con mediación papal dijeron que sí, y eso generó mucha controversia al interior de la MUD. ¿Cómo viste el tratamiento de la prensa a nivel regional? En general lo que han marcado es que hay una guerra de posiciones, que hay un choque y que hubo una acusación de golpe de Estado mutua, es decir, del gobierno y la oposición. Yo pensé que iba a haber algún ataque mucho más duro contra el gobierno de Nicolás Maduro, y en general fue bastante equilibrado, incluso por la CNN. Bueno, hay una declaración que hizo Tabaré Vázquez, que estuvo visitando a Mauricio Macri en Buenos Aires. Sí, bueno, esto quizás es una de las miradas mediáticas que muestran lo que hacen algunos medios de comunicación. Mirá, lo que Clarín dijo lo siguiente de Tabaré Vázquez. Macri y Tabaré Vázquez, titula Clarín, dice: en estos términos Venezuela no puede ser parte del Mercosur. La República de Uruguay da este testimonio de Tabaré Vázquez: personalmente siempre hemos defendido a lo largo de toda nuestra carrera política el derecho soberano y la libertad de los pueblos a manifestarse, a decir lo que piensan y a ser respetados en sus voluntades. Ayer fue la conferencia de prensa conjunta entre el presidente Macri y el presidente Tabaré Vázquez. Yo la escuché y Tabaré Vázquez no dice esto que dice Clarín. Sí lo dijo Macri, pero aquí lo que hace Clarín es titular como que los dos presidentes dijeron eso, y la agencia Telam hizo lo mismo, lo cual no era cierto. Falta una reunión del Mercosur, porque sabemos que en ese mecanismo de integración, Paraguay, Brasil y la Argentina no quieren que Venezuela ejerza la presidencia pro tempore, que es cada 6 meses y por orden alfabético, y que en este momento detenta Venezuela, y el único apoyo que tenía era el de Uruguay. Bueno, obviamente que en este escenario de crispación política, de inestabilidad política, el papel que juega esta guerra permanente de percepciones en nuestra región, en el marco de esta restauración conservadora, es protagónico y hay que prestarle muchísima atención, como siempre. Para eso está Ojo con los Medios. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Seguimos en comunicación exclusiva con el comandante desde la capital del norte. Y hablando de golpes, el golpe consumado en el Partido Socialista Obrero Español ha dado paso a algo que no parecía posible, que es la pronta, y puede suceder este sábado, investidura de Mariano Rajoy para que
siga 4 años más como presidente del Reino de España. Ya era hora que haya una solución, ¿no? ¿Se puede hablar realmente de un golpe dentro del... No hay un golpe de Estado en el Estado español, pero dentro del PSOE se puede hablar de un golpe? Sí, muchos lo titularon golpe de régimen, porque los varones del PSOE, encabezados por Felipe González y sectores más derechistas del partido, lograron quitarlo del medio al secretario general Pedro Sánchez sin consultar a su militancia y poner una gestora. Esto es una figura muy extraña, digamos, que hoy ejerce la Secretaría General o el liderazgo del PSOE, es una gestora, digamos, un hombre que elegido por la Junta Ejecutiva para que lleve adelante lo que ellos querían, es decir, no ir a unas terceras elecciones y que el partido pueda seguir perdiendo caudal electoral. Yo le preguntaba, porque no quiero aparecer legitimando un golpe, obviamente, una situación antidemocrática, pero la situación política española ya necesitaba algún tipo de solución. ¿Qué sería lo políticamente correcto decir ante este panorama? ¿Que está bien lo que sucedió o es cuestionable? Para mí es cuestionable, porque en todo caso, si el sistema político tiene fallas, tienen que ir a una reforma constitucional en el cual se permita un nuevo sistema de gobierno o una nueva forma de elegir a las autoridades en ese país. Se torció en este caso la voluntad, me parece, de un partido político, de su conducción, para, en este caso, allanarle el camino a Mariano Rajoy. Que en todo caso tendrá en su futuro una factura política para el PSOE, vamos a ver, porque hasta las próximas elecciones falta mucho, y esta discusión que usted dice de lo sistémico, de lo que habría que poner en tela de juicio, va a quedar obviamente barrida debajo de la alfombra, y no se va a discutir bajo ningún concepto, me imagino. Vamos a ver imágenes de la televisión española que nos informa que Rajoy acepta conformar gobierno. Mariano Rajoy acepta el reto. En estas nuevas circunstancias, sin más demora y sin ningún tipo de recelo, he aceptado someterme de nuevo a la confianza de la Cámara. Aunque reconoce que no será fácil. Soy perfectamente consciente de las dificultades que entraña el hecho de gobernar en minoría. Pero si alguien pensaba que mi partido o yo mismo podíamos caer en la tentación de abandonar la responsabilidad con España por jugar con tácticas ventajistas, se ha equivocado de plano. Sabe que tendrá que ganarse al resto de partidos y está dispuesto a hacerlo día a día para que su gobierno sea estable y duradero. Yo tengo la obligación de intentar gobernar y, por tanto, pues necesitaré el mayor número de apoyos posibles. Tendré que ganármelos. Ni se me pasa por la imaginación en estos momentos el plantearme una disolución de las Cortes. Por tanto, mi voluntad y lo que voy a intentar es que la legislatura dure 4 años. Pide a las demás formaciones que abandonen el enfrentamiento para abrir un nuevo periodo basado en el diálogo y la cooperación. Responsabilidad y compromiso son las palabras que tendremos que conjugar todos en los próximos tiempos. Rajoy cree que hay margen para consensuar asuntos de Estado como la unidad del empleo o el terrorismo. Yo estoy dispuesto a incidir en los temas que unen y a aparcar, como le dije antes, los temas que nos separan o hacer el doble de esfuerzo para que dejen de separarnos. Delante de la vicepresidenta del Gobierno y la secretaria general del PP, Rajoy no ha desvelado la composición de su nuevo gabinete. La verdad, no tengo perfilado mi gobierno. Lo inmediato, dice, es la investidura. Bueno, yo pensé que iba a tener tiempo, ya va más de 10 meses de la elección de diciembre, que tenía perfilado un gabinete, pero no. Se supone, Mariano, que esto afectaría, porque claro, hay una intención de mantener el sistema bipartidista en España, evidentemente. Se supone que este accionar del Partido Popular y del PSOE restaría votos
porque el PSOE queda en el mismo lugar que el Partido Popular, y quien debería capitalizar esto políticamente es el espacio de Pablo Iglesias. Lo que pasa es que ahora va a tener 4 años de gobierno por delante Rajoy, y en 4 años los seres humanos nos podemos olvidar de muchas cosas, ¿no? Se supone que el lugar que se ha ganado por derecho propio a ser opositor al futuro gobierno del PP es Podemos, porque es el único que se ha mantenido en su postura de no habilitar a esta formación conservadora que siga en el poder, y le tendió muchas veces la mano al PSOE y a otras formaciones para tratar de hacer un gobierno progresista. El PSOE obviamente... ¿Hay alguna especulación acerca de si podría haber ministros del PSOE en el gabinete de Rajoy? Todavía no. No, porque el PSOE dice que lo único que va a hacer con el PP es darle la posibilidad, con su abstención en segunda votación, de que sea gobierno en minoría. Ciudadanos ya anticipó y le comunicó a Rajoy que le va a dar el sí. Incluso el PSOE dijo que eso es lo único que va a hacer, y que incluso le va a votar en contra del presupuesto, es decir, que va a ser opositor. Pasa que, bueno, con la acción de permitirle ser gobierno, hay que ver si es creído como opositor. Bueno, vamos a ver a propósito una notita más sobre el PSOE, un reporte de la televisión española. El presidente de la gestora del PSOE insiste, su partido no irá más allá de la investidura de Rajoy, no apoyará ni los presupuestos generales del Estado. Que esperen de nosotros que abordemos, en este caso, la investidura, pero que en ningún caso estamos planteándonos desde el Partido Socialista proporcionar estabilidad al gobierno. Mensaje también para Podemos. Podemos tomar a la calle, porque es lo que están diciendo en las formas que todos conocemos, y que el Grupo Parlamentario Socialista liderará la oposición. En cuanto a la polémica porque algunos diputados socialistas voten no, reitera que la abstención es obligatoria para todos por decisión del Comité Federal. Es lo que también les ha dicho por escrito a los 8 varones que ayer por carta le pidieron que la abstención fuera solo de 11 diputados. En rueda de prensa también le han preguntado si contempla la expulsión del grupo parlamentario de quienes rompan la disciplina de voto. No estoy ahora mismo pensado en nada concreto, y mucho menos en que eso termine en expulsiones. Y estoy hablando de la posición que ahora mismo yo tengo, pero que tiene que adoptar no solamente la gestora, sino el Comité Federal. Y subraya que hasta la votación intentará persuadir a quienes están pensando mantener el no a Rajoy, incluido el PSC. Y también quienes se refirieron a la investidura próxima de Mariano Rajoy fueron el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Creo que esta triple alianza hace muy difícil que Ciudadanos y que el Partido Socialista vayan a poder decir a alguien con visos de credibilidad que ellos son oposición a este gobierno que están impulsando. Creo que a nosotros nos va a tocar ser oposición porque allí nos han colocado el resto de actores políticos. He podido hablar con Mariano Rajoy, con el candidato a la investidura, para trasladarle precisamente nuestra posición. Ese sí al desbloqueo, ese sí a España, ese sí a las soluciones a muchos de los problemas de los españoles. Bueno, ahí el panorama político español, que parece destrabarse. Este miércoles habrá una primera investidura que no tendrá opción de realizarse porque en la primera tanda se necesita que el que conforme gobierno tenga la mitad más uno de los diputados, es decir, 176, cosa que no va a lograr, pero sí lo logrará en la siguiente, en la cual necesita más síes que noes. Vamos a ver, ahí evidentemente que hay muchas fichas en ese tablero de ajedrez por mover, porque de alguna manera la nota del PSOE reflejaba que tal vez no todos estén de acuerdo con abstenerse, ¿no? Y una de las propuestas era que se abstengan solo el número necesario que le alcance a Rajoy para conformar gobierno. Vamos a ver, porque no se sabe eso que puede desatar dentro de esa fuerza política luego de que se dé la votación, y después en los 4 años que están por venir, ni que hablar de todas las fichas que deberán de mover Pablo Iglesias y Podemos para ver si se puede consolidar efectivamente
como una opción de oposición política concreta y que pueda dar una gobernabilidad diferente a España. Por eso todavía no se puede adelantar nada de lo que sucederá. ¿Cómo está la cosa en Brasil con nuestro amigo Temer? Bueno, de último momento le comentamos que la Cámara de Diputados había sido aprobada hace un par de semanas en senadores. Diputados aprobó este proyecto de Temer de reducir el gasto por 20 años. No me extraña, ¿no? No, era evidente, ¿no? Porque son los números del impeachment, básicamente. O sea que, Mariano, no hay que darle mucha vuelta. ¿Qué posibilidad hay de que esa conformación de la Cámara de Diputados, que ya la vimos este año en esos patéticos shows de destitución de Dilma Rousseff, ¿hay alguna posibilidad de que eso se democratice en los próximos años? No, sin reforma política, no hay manera. Y de hecho, los parlamentos, a medida que han pasado los años desde la recuperación de la democracia en Brasil en 1985, se han puesto cada vez más y más conservadores. Hoy, las bancadas mayoritarias las conforman los evangélicos, los militares y los terratenientes. Es un dato muy grave, muy grave. Es un parlamento que no representa la diversidad que tiene el Brasil. Sería interesante analizar más a detalle por qué se llega a ese nivel de conformación de la Asamblea. Pero vamos a ver un reporte de los recortes, del ajuste, de las políticas neoliberales que cuando llegan, obviamente, los gobiernos conservadores y restauradores se imponen en los países. El brasileño votará por segunda vez la propuesta de enmienda constitucional PEC 241, impulsada por el presidente interino Michel Temer, que congelará la inversión en salud, educación, asistencia social e incluso el salario mínimo hasta el año 2036. Propuesta de la maldad, propuesta de la muerte, propuesta del fin del mundo son algunos de los apodos que ha conseguido el proyecto de Michel Temer, que está siendo votado por el Congreso brasileño. Para el gobierno significa un crecimiento del Producto Bruto Interno, para la población la pérdida total de sus derechos. En Río de Janeiro, Sao Paulo y Belo Horizonte, miles de manifestantes salieron a las calles para denunciar un proyecto rechazado por el 80% de la población, según encuestas. En 20 años la población va a crecer y no vamos a conseguir dar cuenta de servicios como salud y educación. En los medios de comunicación la protesta fue silenciada, en una nueva muestra de blindaje tanto al gobierno de facto como al capital financiero internacional, que no sufre recortes a pesar de ser destino del 40% de los recursos del Producto Bruto Interno brasileño. Es una medida inconstitucional inclusive, del gobierno ilegítimo de Michel Temer. Por eso estamos en la calle, para demostrar que no pagaremos por la crisis. A metros de la manifestación, en la Universidad de Derecho de Río de Janeiro, Dilma Rousseff y su abogado defensor José Eduardo Cardoso denunciaban el papel del golpe en la instauración de un programa netamente neoliberal. Si se adoptase la PEC 241 desde el 2006, hubiese significado la pérdida de 4 veces la inversión social. No tendríamos ProUni, ley de cuotas, no se expanderían las universidades, no se construirían campus, no se interiorizarían las universidades, que tal vez haya sido el proceso más importante de la universidad pública. Rousseff también denunció la apertura de la cuenca del Presal a transnacionales del petróleo. Hoy salen todos los diarios que Petrobras se recuperó del caso Lava Jato. Extraña historia, como si una empresa del tamaño de Petrobras se recuperase de un día para otro. El proceso de Petrobras tiene que ver con el hecho de que hubo una inmensa reducción en el precio del petróleo de un día para otro. Por último, Rousseff señaló que la continuidad del golpe depende de la persecución mediático-judicial al expresidente Lula y llamó a la sociedad a oponerse al retroceso en materia de derechos sociales. Ignacio Lemus para Telesur desde Río de Janeiro. Bueno, grave los números que implican este recorte faraónico del gobierno de Michel Temer, y ahí también sigue activa Dilma Rousseff, su abogado, los sectores de la CUT, del PT, del MST, de los sin techos, tratando de evitar lo que parece inevitable, ¿no? Que es la restauración conservadora y neoliberal en el Brasil. Bueno, doctor, hagamos un corte. Me parece interesante que un gobierno que dura 2 años
planifique o establezca el congelamiento del presupuesto social por 20 años. Me parece un dato inédito, ¿no? Sí, realmente es... Sí, porque no es que están planificando a 20 años reforzar el aparato productivo, digamos, planificar fortalezas en salud, educación, justicia social, sino todo lo contrario, recortar, recortar y recortar. Bueno, dale, hablando de recortes, recortemos nosotros. Hagamos un cortecito y con música de Cuba. En el siguiente bloque te contamos de que se viene una nueva votación en Naciones Unidas contra el bloqueo, contra la Revolución Cubana. Tercer y último bloque de Ojo con los Medios y nos metemos directamente a hablar sobre el bloqueo ilegal contra Cuba que se viene desarrollando desde el año 61, comandante. ¿Dónde quiere que empecemos, doctor? Porque acá desde Estados Unidos hemos identificado un ataque de la Revolución Cubana contra Estados Unidos. Y vamos a empezar por esas noticias que nunca te vas a verla, justamente donde está en Washington. Mírela. De los 61 instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos, Cuba ha ratificado y es Estado parte de 44 de ellos, es decir, el 72%. En contraste, Estados Unidos solo ha ratificado 18, el 28%. Pero sobre esto solo nos habla la prensa cubana. Hace unos días importantes diarios reproducían una nota de la agencia española EFE acerca de la segunda ronda de conversaciones Cuba-Estados Unidos sobre derechos humanos realizada en La Habana. Es un texto de 17 párrafos, de los que 16 recogen las conclusiones, opiniones y acusaciones contra Cuba del vocero del Departamento de Estado, Tom Malinowski, en la rueda de prensa que siguió a dichas conversaciones. Solo en el último párrafo aparecen reflejadas de manera escueta algunas de las palabras del portavoz de La Habana, Pedro Luis Pedroso. El titular de la noticia no deja dudas sobre el lado por el que EFE y sus medios clientes se decantan. Estados Unidos no ve avances en derechos humanos en Cuba. Solo a través de la prensa cubana accedemos a la agenda de reclamaciones de La Habana a Washington en materia de derechos humanos. No solo los que Estados Unidos viola en la isla mediante la imposición del bloqueo económico a toda la población civil cubana, también las graves violaciones en territorio nacional, la brutalidad y abusos policiales con patrón racista, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la discriminación de migrantes y otras minorías, la falta de acceso a la seguridad social, salud y educación de diferentes sectores sociales de Estados Unidos, el trabajo infantil, etc. También los actos de tortura en cárceles secretas o las ejecuciones extrajudiciales por drones con muerte de civiles. Pero estas denuncias de Cuba, sobre hechos innegables, no las leeremos en los grandes medios internacionales. Solo en una nota del medio alemán en español, Deutsche Welle, encontramos algo que se acerca. Es un texto de 8 párrafos en el que apenas uno recoge dichas reclamaciones del gobierno de La Habana. La noticia, por cierto, se titula «Cuba mantiene profundas diferencias con Estados Unidos en derechos humanos». La pregunta parece obvia. Si EFE y los medios que publicaron su nota subrayan que Estados Unidos no ve avances en derechos humanos en Cuba, ¿qué impide a Deutsche Welle titular la suya «Cuba no ve avances en derechos humanos en Estados Unidos»? Otra interesante cara de la moneda, de lo que habitualmente la agenda pública no te muestra. Esto es intolerable, doctor. Acá, para nosotros en Washington, mañana hablo con Donald para triplicar el presupuesto de radio y TV José Martí, que transmite La Verdad desde Miami. No te da duda que su candidato lo va a hacer eso. Sí. Bueno, vamos siguiendo en esta batalla cultural, ¿por qué no rememoramos al Che Guevara? Sí, justamente en este deshielo de relaciones vamos a encontrar un archivo histórico, nos lo trae Cuba Información,
sobre qué opinaba el Che hace muchísimo tiempo sobre la posibilidad de tener relaciones normales con Estados Unidos. Respondiendo a la expectación y a la audiencia generada, la televisión cubana emitía por segunda vez hace unos días una entrevista inédita al Che Guevara. Fue realizada en Nueva York en 1964 para el programa Face the Nation de la cadena CBS, con la participación además de periodistas del diario The New York Times. El Che era entonces ministro del gobierno cubano y su portavoz ante Naciones Unidas. El video es una oportunidad única de ver a un hombre de leyenda del que se conservan muy pocas entrevistas completas y que es más conocido por sus escritos o sus fotografías. Pero lo que es particularmente valioso es escuchar al Che hablar sobre asuntos que hoy son de máxima actualidad. Para quienes sostienen que al Che no le agradaría el actual diálogo Cuba-Estados Unidos, sorprende cómo Guevara sostenía en aquel momento, punto por punto, la filosofía negociadora de la dirección revolucionaria de hoy. Afirmaba, por ejemplo, que no ponemos condición de ninguna clase a Estados Unidos para que ellos cambien su sistema, ni ponemos condición alguna para el establecimiento de relaciones, pero tampoco aceptamos condiciones, no aceptaremos condición alguna de Estados Unidos. Es exactamente lo que escuchamos en cada comparecencia pública a Josefina Vidal, jefa del equipo negociador de Cuba ante Estados Unidos. El Che incluso abordaba el interés en llegar a acuerdos económicos con la potencia del norte. Las relaciones armoniosas con Estados Unidos serían muy buenas para nosotros desde el punto de vista titulares, y uno de los argumentos que se presentaba mediáticamente para impulsar este proceso destituyente es que, otra vez, una noticia que sacan de nuevo del cajón del archivo, que ni el presidente Nicolás Maduro habría nacido en Colombia también. Exactamente, sí, eso es el otro argumento que parece ya de ficción, ¿no? Es como la nacionalidad de Obama, ¿no? Que no nació en Hawái, sino en Kenia. Bueno, ya habíamos también nosotros hecho en algún momento a lo largo de este año una reflexión en torno a que lo más sano para salir de la crisis política en Venezuela era que se realice el referéndum. Sí. Hay una batalla ahí político-dialéctica porque la oposición dice el gobierno no quiere validar el referéndum, el gobierno dice la oposición a propósito hizo mal el proceso de recolección de la firma, fuera de tiempo. Creo que ni siquiera nosotros entendemos bien quién lleva la razón ahí. Pero es lógico que si no se lleva adelante el referéndum, se genere una inestabilidad política. Sí, sin dudas, y por eso las noticias han sido muy vertiginosas. Recordemos también la inesperada convocatoria al diálogo con una mediación del Papa Francisco que se realizaría este domingo en Isla Margarita, que en un principio la oposición dijo que sí, pero después dijo que no. Hay sectores que quieren ir, sectores que no, y mañana la oposición va a tratar de reeditar la llamada toma de Caracas para exigir la ampliación, que se ponga en marcha, que no se vaya para atrás con el referéndum revocatorio, y hoy fue el turno de los sectores oficialistas. Bueno, vamos a empezar a ver los materiales audiovisuales. Ahora, una pregunta más. En la decisión o en la determinación de que no haya referéndum, esto incluye obviamente el año 2016. El 2017 también ya estaría en Brasil, principalmente en esos dos países, ¿no? Donde el Poder Judicial en esos procesos destituyentes jugó un papel protagónico. Sí, además el otro dato es que en Venezuela no existe la figura del impeachment y, digamos, no puede el Parlamento revocar el mandato del presidente, que es lo que quieren hacer, y es que lo que pasó hace poquitas horas, que es iniciarle un juicio político al presidente constitucional Nicolás Maduro. Pero ¿cuál es en este caso? Porque habíamos dicho es un giro inesperado en la política interna de Venezuela. ¿Por qué se produce esto? Me imagino que ya lo charlaron ayer, pero me gustaría que lo volvamos a poner sobre la mesa. Son dos factores. Uno es la suspensión del referéndum revocatorio, al cual
El Consejo Nacional Electoral le encontró demasiadas irregularidades y dijo que fue un proceso fraudulento y el segundo argumento es que el presidente Nicolás Maduro no está cumpliendo sus funciones. Ayer estaba viendo algunos títulos nacional y regional, evidentemente, más allá de las elecciones en Estados Unidos que son dentro de 15 días, la papa caliente se sitúa ahora nuevamente en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más, ¿no? Sí, de nuevo con un fin de semana agitado, con la Asamblea Nacional de Venezuela a manos de sectores opositores y que pretenden, parece, imitar estos golpes parlamentarios que ya han sufrido Honduras, Paraguay y Brasil sucesivamente en el continente, pero bueno, no es el mismo escenario. No es el mismo escenario, pero también hay que decir que fue un golpe de timón inesperado, ¿no? No es el mismo escenario, principalmente, bueno, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero en Venezuela el Poder Judicial no está controlado por la oposición, como sí sucedió durante el golpe contra Mel Zelaya en Honduras y como sí sucedió en el golpe contra Dilma Rousseff. Con este hermoso tema, Canción para Bárbara de Santiago Feliú y León Gieco, arrancamos un nuevo capítulo de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión. Te contamos, lo iniciamos ayer, una semana que va a ser muy intensa en Venezuela, ya lo fue el fin de semana, y las noticias se van sucediendo de manera vertiginosa en esta disputa, en este choque entre gobierno y oposición en ese país. Para analizar este tema nos comunicamos ya mismo con Andrés Allari. Hola, comandante, ¿cómo estás? Un abrazo acá desde Washington. Yo, bueno, metido todavía en la campaña, porque también está en el último tramo la campaña presidencial en Estados Unidos, pero ya estuve viendo un poco de refilón, así que voy a pedirle a usted que vayamos desandando el camino noticioso de Venezuela, que en materia de política internacional